Voy a introducir a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado es un ingeniero mecánico y petrolero por la Universidad de Houston, que inició su carrera en Estados Unidos en Baker Tools en el año 1969. Posteriormente trabajó en Creole Petroleum Corporation, una filial actual de ExxonMobil, pasando en 1976 a Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, donde desempeñó diferentes cargos directivos en áreas de operaciones, yacimientos, petroquímica, planificación, finanzas, M&A, liderando proyectos estratégicos entre los que destacaron, entre muchísimos, la exploración de yacimientos en aguas abiertas en los años 70, la adquisición de Citgo y Chaplin en Estados Unidos, operaciones que dieron a Venezuela en su momento una posición de liderazgo estratégica en el refino y comercialización de productos derivados del petróleo en el mercado estadounidense, la apertura petrolera de los años 90, que dio entrada a muchas compañías internacionales para la explotación de yacimientos venezolanos. Formó parte de proyectos, aparte de estos proyectos, de consejos de administración como el de PDVSA Petróleo y Gas, la compañía petroquímica Pequiven y de Citgo Petroleum en Estados Unidos. Dejó PDVSA en 1999, siendo en ese momento el vicepresidente de Exploración y Producción, tras menos de 6 meses desde la entrada del régimen que aún gobierna el país. Para el que no sepa leer entre líneas, pues este es un hombre limpio, que no es ningún boliburgués. Desde entonces ha trabajado en diferentes proyectos en el sector privado, fue gerente general y director de Inepetrol, una filial de Inelectra, asistió en el despegue de la industria petrolera colombiana, participando en la formación y los consejos de administración de Suroco, Petronova y Petroamérica, compañías colombianas cotizadas en la Bolsa de Toronto. Ha sido llamado como asesor en materia energética por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por diversos organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Más recientemente, desarrolló los planes de recuperación de la industria de hidrocarburos, que es la pieza clave del Plan País del gobierno de Juan Guaidó. Actualmente es asesor de gestores de inversión y empresas privadas internacionales. Es también coordinador técnico de los programas de formación de gerentes de las industrias petroquímicas y de petróleo y gas en el Instituto de Estudios Superiores Administrativos IESA en Venezuela. Para mí como venezolano y como español es un honor presentar a Juan Sabo, un actor principal de los años dorados de la Venezuela a la que emigraron tantos españoles, entre ellos varios de mis familiares. Expulsado de su Hungría natal por los tanques soviéticos y luego de su patria adoptiva por el socialismo de nuestros tiempos, este vecino, hoy vecino de Madrid, es un ejemplo de resiliencia y dedicación y nos trae una experiencia única en la industria energética. Sin ánimo de hacerte ver mayor, Juan, es cierto que pocos llevan más de medio siglo en activo en cualquier industria y mucho menos con un bagaje tan amplio y profundo. Muchas gracias, Juan, por hacernos un hueco en tu agenda y por estar aquí con nosotros. Bienvenido a la familia de CFA. El tema que vamos a tratar, no sé si me pueden poner la presentación, es un tema fascinante. En realidad voy a hablar genéricamente de energía y particularmente de crisis energética y de la transición energética, que los tres tienen mucho de familiaridad y tienen que ver uno con el otro. Para poder cubrir este tema tan amplio, he hecho una agenda donde al principio hablaremos de los antecedentes de la demanda energética, después hablaré de la crisis energética y sus orígenes, y por supuesto eso está íntimamente relacionado con la invasión de Ucrania, por lo tanto cubrir ese tema también. A su vez, eso se convirtió en un mundo altamente polarizado y tiene que ver entonces una revista de lo que es la transición energética y lo que va a ser de aquí en adelante, para entonces finalmente ver los efectos de esa crisis y las perspectivas en forma de unos escenarios, porque obviamente pues no tenemos forma de leer la bola de cristal, sino simplemente puede ser unos escenarios para ver hacia dónde va la parte energética en los próximos años. Está funcionando.
Voy a necesitar ayuda aquí. Bueno, en todo caso, la lámina que no se ve es simplemente una introducción de los tipos de energía que estamos acostumbrados a utilizar y a criticar. Y obviamente después de la tradicional uso de leña y energía muscular, entraron las energías, lo que llaman fósiles, el carbón, petróleo, gas y eventualmente la energía nuclear, para más recientemente entonces utilizar los renovables, que son viento, sol y agua. Y la diferencia fundamental entre unos y otros es que los fósiles son altamente almacenables, son altamente confiables, son muy eficientes y son contaminantes, o por lo menos contaminantes bajo la definición de calentamiento global. Mientras que los renovables son energías que son menos eficientes, son menos confiables porque, por ejemplo, en el caso del sol, bueno, el sol se oculta todos los días y en las diferentes estaciones, pues diferentes niveles de sol. Lo mismo pasa con la eólica, que depende un poco de las situaciones climáticas y es un poco más confiable en el caso de la hídrica. Su almacenamiento también es muy limitado porque hasta ahora no tenemos las baterías que pueden almacenar grandes cantidades de energía, y si tuviéramos serían de un tamaño no práctico y de un costo no práctico. Ok, entonces claro, la energía que consume el mundo pues depende de dos elementos fundamentales. Uno, el crecimiento poblacional, y el otro, el desarrollo económico, que en términos aquí lo muestro en términos de Producto Interno Bruto. Y podemos ver que ya estamos en la parte poblacional, estamos en más de 7.000 millones de personas, y que en los próximos años esperamos que eso sí suba hasta miles de millones más. Y de ahí en adelante pues hay varios pronósticos, pero en general la mayoría pues piensa que seguirá aumentando. El mismo caso, el mismo tipo de curva para el crecimiento económico, porque todo el mundo pues quiere tener acceso a energía y quiere tener acceso a las comodidades del desarrollo. Entonces, no es sorpresa que el crecimiento del uso de la energía es muy parecido, y que a partir de principios del siglo XIX, cuando aparece la máquina de vapor y se desarrolla la reserva de carbón, pues hay comienza un aumento exponencial del uso de la energía, que realmente es representada por la revolución industrial que comienza en Inglaterra y que avanza por toda Europa y el resto del mundo. Al principio del siglo XX, con la introducción de los motores de combustión interna, entonces empieza el auge de la utilización del petróleo, a pesar que el petróleo se había descubierto por ahí por los años 1840, 50 en Bakú y en Pensilvania, pero su utilización realmente es cuando el auge del transporte de los carros y otros medios de transporte. Paralelo con el gas, porque con el petróleo, porque son coexistentes, el gas también toma auge y representa una buena parte de la generación eléctrica de esos tiempos. Y después de eso, solamente la energía nuclear y la energía renovable, lo que se agregan en cantidades relativamente menores por ahora. Es interesante o importante ver que los combustibles fósiles representan a esta etapa en el cerca de 2020-22, un 80 y pico % del total de energía utilizada. Y si vemos solamente el gas natural y el petróleo, representan algo así como 60-62% del total. De manera que el consumo de energía, así como lo contamos, pues tiene
depende de varias funciones, depende del crecimiento poblacional, como dije, a nivel de desarrollo, lo cual va aumentando, pero tiene su parte mitigante, que es el desarrollo, las mejoras en eficiencia y las mejoras tecnológicas que le ponen un techo y lo tratan de contener ese crecimiento. Y todo en un marco global ambiental, donde a partir del finales de los 90, cuando comenzó el protocolo de Kioto, y después en 2015 el Acuerdo de París, entonces forman un marco regulatorio, el principio simplemente aconsejable y después más regulatorio, más legal, pero le ponen una referencia y unos requerimientos para el desarrollo del consumo de energía. Por supuesto que la consecuencia de este aumento exponencial del uso de la energía y sobre todo la energía fósil hace que las emisiones de lo que se ha llamado gases de efecto invernadero, de los cuales el más relevante o más importante es el dióxido de carbono, el CO2, tengan una forma parecida y comienzan prácticamente en el mismo periodo cuando empieza la utilización del carbón con la revolución industrial, y que ha llegado a niveles, aquí inclusive pueden ver cuáles son los más grandes emisores de CO2, y obviamente hay una correlación entre los países más desarrollados y su emisión de dióxido de carbono. Los protocolos y acuerdos ambientales dicen que este CO2 que se emite se almacena en la atmósfera, y eso es el causante principal del calentamiento global. Y por lo tanto, para evitar una catástrofe climática, hay que mantener o reducir este nivel de emisión de forma que el calentamiento para mitades del siglo no excede los 2 grados centígrados y preferiblemente se limita a 1.5 grados centígrados. Yo no voy a entrar en el tema que si eso es correcto o no, yo voy a asumir como válido la teoría de que hay un calentamiento global que se debe al CO2 y a los gases invernaderos, y que tenemos que tratar de evitar que eso se convierta en un problema o desastre internacional o mundial. Ok, entonces esto simplemente lo único que hace es extender ese mismo gráfico que ustedes vieron en el gráfico último de energía, y lo que les estoy mostrando es la cantidad, pero esta vez porcentual, de lo que representa cada uno de los fuentes de energía. Y vemos que el 80 y pico % se mantiene relativamente constante en el tiempo. De hecho, en este último año, el año pasado había bajado a 81 y este año subió a 83. Y venía del año 2000 que era 87. Entonces es relativamente constante, y la razón por la que es constante es porque la necesidad, la demanda aumenta, y entonces aumentan las otras fuentes, aumentan todas las fuentes, pero cada uno aumenta en proporción al aumento anual que hay en la demanda. Y podemos asumir que eso puede mantenerse o se va a mantener esencialmente constante. Aquí vemos que hay predicciones de demanda de petróleo y gas de las diferentes empresas y diferentes asociaciones y diferentes entes climáticas que predicen una reducción en la demanda de hidrocarburos. Sin embargo, muchas de estas predicciones, como por ejemplo, que esta es la de BP, ya que fue hecho en el año 2020, ya es inválida porque ya la realidad de los tiempos ya ha demostrado que está rezagada. Hoy en día el consenso, y el consenso inclusive puede usarse los números de la Agencia Internacional de Energía, dice que a mitad de siglo, en el 2050, los requerimientos o las demandas de combustible en forma de hidrocarburos, o sea, petróleo y gas, va a ser alrededor del 70% del total, que es relativamente parecido a lo que es actualmente. Volumétricamente, en términos absolutos, va a ser mayor que hoy,
pero en porcentaje va a ser alrededor del 70%. Entonces, el próximo paso, quiero detenerme un segundito en una característica que quizás todos ustedes conocen, pero que es muy relevante a esta discusión, es que todas las fuentes fósiles de energía vienen de industrias que son extractivas y por lo tanto tienen una característica común, es que declinan en el tiempo. O sea, si durante la vida de un yacimiento o una mina, pues la capacidad de producción va bajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos en este caso un yacimiento que produce 100 barriles el día 1, al año y medio en ese mismo yacimiento produce 70, una declinación de 30% o alrededor de 20% interanual. Entonces, para mantener constante el nivel de producción, se requiere inversiones importantes, en el caso de petróleo, en reparación de la infraestructura y de los pozos y de perforación de pozos adicionales, porque si no, simplemente la declinación pues lo va a llevar a cero. La analogía perfecta de lo que estoy tratando de explicar es si alguien quiere subir por una escalera mecánica que está bajando, para mantenerse en sitio tiene que hacer un esfuerzo, y si realmente quiere subir tiene que hacer un esfuerzo muy superior. Entonces, ese es más o menos el mismo concepto de la declinación. Si aplicamos ese concepto globalmente al mundo petrolero y gasífero, entonces tenemos que la parte azul es toda la producción petrolera del mundo que actualmente está en desarrollo. Y obviamente tenemos que venirnos al año aplicable aquí después de la pandemia. Entonces, ese petróleo va a agotarse a pesar que hagamos inversiones de mantenimiento, y el petróleo que actualmente, las reservas que actualmente están en desarrollo, en producción, van a acabarse al principio de los años 40. Simplemente por declinación y utilización pues de los volúmenes que están en reserva actualmente. Eso quiere decir que para poder continuar la producción de petróleo más allá de esta curva de declinación, tenemos que agregar nuevas reservas, tenemos que explorar y tenemos que hacer actividades para desarrollar reservas existentes que no están en la parte azul. Y eso corresponde a esto, e inclusive más allá va a haber que incorporar reservas, lo que yo llamo aquí no convencionales, nuevas, que son el tipo petróleo de lutita, gas de lutita y ese tipo de aguas, reservas en aguas muy profundas y ese tipo de cosas. Habrá que incorporarlo para poder mantener los niveles que, dependiendo del escenario que se requiera, pero si usamos el 70%, tendremos que inclusive llegar a incorporar petróleo que actualmente no es económico, pero que la tecnología pues en el tiempo lo va a hacer económico. Entonces, hablado de estos conceptos, déjame entrar entonces en la crisis energética en sí y sus orígenes. Entonces, la crisis energética es una enfermedad parecida a la enfermedad de tensión arterial, que es una enfermedad silente al principio, no se manifiesta y cuando se manifiesta ya es tarde. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado cuando ya hubo síntomas? Bueno, realmente eso comenzó en el otoño del 2021, donde por razones climatológicas particulares, el viento en el Mar del Norte dejó de soplar con suficiente fuerza como para que las numerosas y muy grandes parques eólicos generaran la electricidad que tradicionalmente estaban generando antes del otoño. Eso hizo que demandaran otras energías, y la obvia en Europa era, bueno, dirigirse o tratar de consumir más gas ruso, que era la interconexión más cercana y más barata, pero resulta que Rusia, por
ya sea porque era verdad o porque simplemente tenían actividades geopolíticas, dijo que no había más gas, no tenía más gas. Entonces la política europea se volteó hacia los gases licuados, pero en ese momento la mayoría del gas licuado estaba dirigido hacia China, que estaba con una economía todavía creciente. Entonces hubo que competir con Asia por el gas licuado, tanto con China como con Corea y Japón. Por lo tanto, no se consiguió suficiente para llenar la demanda. Obviamente se puede reemplazar gas por petróleo en una serie de aplicaciones, incluyendo la generación eléctrica. Y entonces, bueno, se trató de obtener más energía en forma de petróleo. Pero Estados Unidos, que era uno de los grandes suministradores, acababa de pasar al gobierno del presidente Biden, quien cambió toda la teoría energética para el país, y entonces la producción americana estaba estancada y más bien cayendo en reacción a las nuevas propuestas del nuevo gobierno. Y la OPEP, y lo vamos a ver en un momentico por qué, pero la OPEP tampoco tenía capacidad para aumentar la producción. Eso quiere decir que todo lo que era el sistema de energía solar se estaba usando a capacidad, lo cual aumentó la falta de confiabilidad, aumentando la intermitencia, y tuvo que entonces Europa recurrir al carbón, el más malo, el más feo de los fósiles, ¿no? Y entonces ahorita hay utilización relativamente importante en muchos de los países, aun casi todos los países europeos, de carbón, que tampoco fue suficiente porque el carbón de Australia, que era parte de lo que venía para acá, y de Rusia, tenía otros usos y no fue suficiente. Y por lo tanto entramos en una situación donde la oferta es más baja que la demanda, y es la definición tradicional de crisis energética. Y la crisis energética, obviamente, la economía es muy sencilla, pues los precios se dispararon. No solamente los precios de las energías, sino también los precios de aquellos commodities que requieren alta utilización de energía. Entonces, bueno, inclusive la parte de alimentos, granos, que por el transporte aumentó considerablemente, y eso, por supuesto, causó una inflación mundial que todavía estamos peleando con ella, y quizás con la esperanza de los bancos centrales de que los controles y los aumentos de las tasas de interés van a ser suficientemente nocivos a la economía para bajar bajar la demanda y entonces rebalancearse. Pero por ahora estamos en una situación de alta inflación y crisis energética en paralelo. Este es como solar porque es intermitente. Aquí, ayúdame de nuevo. Ya, ok. En esta lámina, que esta curva azul es un electrocardiograma petrolero o de hidrocarburo, es simplemente los precios desde 1995 hasta casi ahora, ¿no? Y lo que quiero destacar en esta lámina es que la industria petrolera y de gas siempre ha reaccionado a eventos particulares donde la demanda o la oferta ha sido afectada, y siempre ha reaccionado rápidamente para balancear y poder continuar con un mercado manejable. Por ejemplo, en el caso de la crisis asiática, la OPEP se reunió con los productores más grandes del mundo, no OPEP, y llegaron a unos acuerdos de recorte, y lo cual simplemente recuperó otra vez el balance y siguieron los precios normales. En el caso de la crisis financiera de 2008-2009, pasó igual, cayeron los precios, pero en ese caso no fue la OPEP en sí, sino
estamos en la etapa de la revolución de shale oil americana, donde Estados Unidos estaba agregando 1 millón de barriles por día, y la OPEP, para defender los precios, estaba cortando su mercado, y llegó un punto donde Estados Unidos había incorporado 6 millones de barriles a expensas de la OPEP, y la OPEP decidió, básicamente Arabia Saudita, que ya no iban a seguir defendiendo el precio, sino que iban a defender su mercado, y entonces abrieron los chorros, y entonces venía toda la producción americana y toda la producción del Golfo, y lo cual hizo una caída enorme de los precios petróleo y de gas en el año 2014, finales 2015. Eso, cuando se empezó a balancear por diferentes actividades de la OPEP, llegó el COVID, ¿no? Y entonces el COVID hizo una caída de demanda y de precio nunca vista antes, a lo cual increíblemente la OPEP llegó, la OPEP más, en ese caso porque tenía Rusia y otros países alrededor, a hacer un recorte de 10.7 millones de barriles de un día a otro, lo cual recuperó el balance del mercado. Tan lo recuperó que el repunte fue muy superior o mucho más rápido a lo que se esperaba, y por lo tanto llegamos al punto donde empezaron a requerir más y más producción que no había, y entramos en la crisis energética. Entonces la pregunta es, ¿por qué si siempre la OPEP y los diferentes fuerzas del mercado pudieron rápidamente solventar los problemas del mercado, por qué esta vez no se pudo hacer? Y voy a tratar de hacer mi explicación de eso, si me deja el aparatico este. Oye, yo creo que van a tener que comprar uno nuevo. Ya. No. Devuélveme. Ajá. Ok. Entonces, aquí lo que les muestro en la curva verde es la demanda de petróleo y gas, demanda de hidrocarburos. La curva azul corresponde a los taladros de perforación activos durante el periodo. ¿Por qué me meto en un detalle tan pequeño como los taladros? Resulta que los taladros activos es el indicador más perfecto para mostrar actividad en la industria petrolera y gasífera. Entonces aquí vemos que, y esto es el precio, pero esto solamente lo muestro a manera de referencia para que se hagan una idea. Entonces aquí vemos que durante todo el periodo hay cierta correlación entre la actividad mostrada en términos de taladros y la demanda petrolera. Inclusive, si uno se pregunta, bueno, ¿por qué aquí hay una especie de aumento que no había antes? Bueno, esto corresponde a que ya aquí está la revolución de las lutitas del shale americano, y ese tipo de desarrollo requiere mucho más taladros que el desarrollo convencional. Pero en general, ustedes pueden ver que esto es una correlación muy buena. Resulta que en el año 2015, y se acuerdan, era cuando la OPEP decidió no defender más el precio, sino el mercado, y con esa caída, bueno, cae paralelamente los taladros y se mantiene bajo, aunque la demanda continúa subiendo y los precios se recuperan. Sin embargo, la actividad no se recupera. Y le dice, bueno, ¿por qué? Y entonces llegamos a la conclusión que esta separación aquí son una caída sustancial de inversiones y sostenida por años. Y entonces esa es la respuesta por la cual la industria petrolera y de gas no pudo contestar las necesidades del aumento repentino de la demanda que sucedió post-COVID. Entonces, bueno, la pregunta obvia es, bueno, ¿y por qué no hubo más inversiones?
Entonces, y voy a tratar de contestarlo en esta lámina. Hay dos razones principales por las cuales no se invirtió en la industria petrolera. La primera era precios y economía. Cuando cayeron los precios en el 2014 y 15, bueno, obviamente las economías no permitían hacer inversiones porque milagrosamente las empresas pagaban sus deudas, servían su deuda y pagaban a sus accionistas y no quedaba dinero para invertir. Entonces esa era la primera razón para invertir. Pero adicionalmente, y eso lo estoy mostrando aquí en azul. Pero adicionalmente, desde la época del Acuerdo de París, que por casualidad también es 2015, aumentó lo que yo llamo aquí un poco exageradamente el acoso ambiental. Y por acoso ambiental, lo que quiero decir es que ha habido una demonización de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son el mal o el que trae CO2, el que contamina y que debe ser proscrito de la faz de la tierra. Y eso hasta cierto punto ha trabajado, sobre todo cuando vienen campañas que vienen desde Greta, que empieza a hablar a los niños, y entonces eso es muy efectivo. Y después también hubo una campaña, si se quiere, con la utilización de lo que llaman el ESG, ambiente social y gobernanza, que arranca como una cosa muy válida porque es una especie de contabilidad operativa para ver qué tan bien se comportan las empresas en estos diferentes aspectos, pero después se desvirtúa cuando llega al extremo de que se usa para evitar que algunas empresas reciban financiamiento, y además el financiamiento, peor todavía, algunos gobiernos instruyen o obligan a los bancos, sobre todo de exportación y los bancos nacionales, de no invertir ¿cómo se llama? En fósiles. Algunos fondos grandes tipo BlackRock y ese tipo también deciden unirse a la campaña y empiezan a evitar o simplemente no entretener opciones de invertir en fósiles. Y finalmente hay también una serie de políticas erradas ambientales que yo lo voy a explicar ahora, que viendo una especie de apertura por la caída del consumo después del COVID, pensaron que ese era el momento oportuno para intercambiar fósiles por renovables, y en realidad resultó ser a destiempo y costó mucha plata, y eso es lo que yo llamo políticas ambientales. Entonces, esta cantidad de subinversión en este tiempo representa alrededor de 3 millones de barriles equivalentes de petróleo hoy en día. O sea que si esa inversión no se hubiera hecho, hoy en día habría una cantidad de gas y petróleo sobrante o ocioso para abrir de 3 millones de barriles. El consumo hoy en día es alrededor de 100 millones, el suministro es alrededor de 98. Quiere decir que tendríamos casi 1 millón o más de barriles de capacidad ociosa, que haría que los precios pues estuvieran en condiciones normales antes de hablar de lo que ha pasado en la parte de Ucrania. ¿Okay? Ok, entonces convertamos estos números que le acabo de decir en demanda y oferta. Entonces aquí vemos lo que pasó en la COVID a principios de 2020, cómo las políticas de Biden y de la OPEP permitieron que se balanceara, pero entonces al no haber suficiente crudo y gas por la falta de inversión, empieza a abrirse la brecha, y esta demanda se satisface no por producción, sino por inventarios. Y por supuesto, al caer los inventarios, los precios lo muestran, y llegamos al punto donde en febrero del
de este año hay la invasión de Ucrania, que cambia todo el cuadro de crisis energética, o la exponencia, que se puede decir. Y aquí podemos ver que los precios se disparan después que ya pasa el susto inicial de la invasión, y empieza a haber una especie de estancamiento. Los precios empiezan a tratar de volver a normalidad, sobre todo por las actividades antiinflacionarias en todas partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, con las tasas de interés que van subiendo, y el mercado percibe que viene una recesión, y entonces los precios empiezan a reducirse, que yo, por cierto, particularmente pienso que eso es una especie de ilusión, porque los fundamentos siguen estando de que no hay suficiente producción, porque la destrucción de demanda no se ha visto todavía y el suministro no ha mejorado en el tiempo. Entonces yo creo que esto va a persistir, y por lo tanto, en mi opinión, esto va a volver a subir a los 90 o más de 90, y ya veremos el futuro, que yo pienso que depende altamente de lo que pase en la invasión de Ucrania, y lo vamos a mirar al final de la presentación. Ok, entonces obviamente llegamos a ver Ucrania. Entonces, en Ucrania lo que ha pasado es que el 24 de febrero, después de mucho amenaza y mover muchas tropas a las fronteras, deciden invadir. Putin decide invadir, y yo particularmente pienso que la decisión de invadir era precisamente empujada por la crisis energética. En la mente, yo creo, de Rusia, pensaron que al haber tal crisis energética, que Europa está tan dependiente del gas y el petróleo ruso, no iba a poder hacer sanciones o retaliarse de alguna forma, porque esa situación no le permitía esas libertades. Y entonces piensan que con esta invasión va a ser parecido al 2014 en Crimea, donde lo regañaron y todo eso, pero no pasó nada, ¿no? Esas tropas entran y piensan, la idea era de que iban a arrasar rápidamente, iban a tomar Kiev, y que iban a deponer a Zelensky, poner un gobierno prorruso, y se acabó el problema. Resulta que se encontraron con un país mucho más preparado para defenderse, y después de una toma inicial de relativamente terrenos importantes en el este y el norte, hubo un esfuerzo ucraniano donde lo sacaron de la zona del norte de la capital, y también lo han llevado a retroceder en el este. Y ahora, entonces, el plan ruso es acaban de hacer unos plebiscitos en las áreas de control ruso, y bajo esos plebiscitos van a anexarlo al territorio ruso, bajo lo cual tienen cierta protección y tienen más opciones militares si esos sitios son invadidos. El acto de la invasión inmediatamente tiene una reacción mundial adversa en la mayoría de los sitios, no en todos, y entonces hacen que el mundo se polarice en dos bandos. Básicamente el bando del este, que es Rusia con su cuasi aliado ruso, y India, que no es su aliado, pero su aliado comercial. Entonces hay un grupo que aquí se muestra rojo, que son pro Rusia, que dicen que ellos están defendiendo su país, y no es ninguna invasión, sino que es una reacción a los actos bélicos que le ha mostrado la OTAN. Y el otro bando, que dicen que este es un país soberano y que lo están invadiendo, y esos son todos estos países azules, incluyendo algunos del lejano oriente, que es donde está Japón, Corea y Australia. Se dividen estos bandos, y la parte importante es la dependencia energética entre los dos, y la
capacidad o lo que tienen de reservas energéticas cada uno. Entonces, en el caso de Rusia, obviamente está todo el arsenal de reservas de petróleo y gas, tanto aquí en el norte como en el este de Siberia, y parte de las tremendas reservas del Medio Oriente, que nunca están alineadas con ninguno, sino que depende el momento histórico o geopolítico. Entonces, Irán, por ejemplo, en este momento está para acá, Arabia Saudita está hasta cierto punto para acá, pero recuerden que es socio en la OPEP más de los rusos, entonces no es claro. Eso quiere decir que este grupo, que lo llamo los aliados occidentales, realmente dependen de las reservas, lo que puedan confiar del Medio Oriente, los de Canadá y los de Estados Unidos. Y hay un fenómeno particular que en Venezuela hay unas reservas marcadas y muy grandes y que están dentro del área de influencia de los Estados Unidos, pero políticamente están alineados con Rusia. Entonces ahorita existe un movimiento que no es parte de esta discusión, donde Estados Unidos está tratando de alguna forma de hacer que estas reservas, como en el pasado fueran parte de la seguridad energética de este lado del mapa. En todo caso, lo impresionante de esto es que Europa, con la globalización, los precios bajos del gas, la cercanía, se hace, antes de esta invasión, se hace muy dependiente, y en el caso de Alemania, por ejemplo, que es más extremo, Alemania decide erradicar el carbón por razones ambientales y erradicar el nuclear por razones del accidente de Fukushima, y entonces básicamente tiene un sistema donde se basa en energías renovables, pero que tiene que ser sustentado por el gas ruso, porque si no, no tiene la confiabilidad. Entonces dependen más de 60% de su energía del gas ruso, que en este momento entonces se ve amenazada. Ajá, entonces, hablando del gas ruso, el gas ruso que viene a Europa viene a través de gasoductos submarinos y terrestres de la península de Yamal, y ese gas tiene que venir a Europa, no tiene salida por otro lado. En otras palabras, si yo dejo de venderle por razones geopolíticas a Europa, tengo que cerrar estos yacimientos o quemar el gas, que es lo que optaron a hacer al principio. O si por el otro lado yo, Europa, dejo de comprarlo porque pienso que voy a sancionarlo, pasa lo mismo. El gas que va a China realmente viene de la parte oriental de Siberia. Entonces, esto es una herramienta de doble filo. Depende en qué momento, y en mi opinión es un arma mucho más dura contra Rusia si Europa logra independizarse del gas ruso. Lo mismo pasa en el aspecto de petróleo. Rusia exportaba 6 millones de barriles de crudo antes de la invasión. Eso se redujo a 3.6. Hoy en día exportan 3.6 por varias razones. Uno, porque la producción se ha reducido por declinación que no ha sido compensada con actividad. Y dos, porque el comercio ha sido sancionado y por lo tanto no tienen todas las fuentes de clientela que tenían anteriormente. Ahorita Europa, de los 58% del gas ruso que compraba, perdón, del petróleo ruso que compraba antes de la invasión, ahora queda comprando 33%, que es una reducción bastante importante, 1.2 millones de barriles en vez de 3.5, y entonces el grueso de los 3.6 van a China e India, que le está comprando 2.3 millones, que es el 71% del total, pero cuando uno dice, bueno, pero sigue estando boyante la caja rusa porque están vendiendo todo este petróleo a India y China, tenemos que recordar que el costo de llevarlo a China e India
entre comillas, por los caminos verdes, es mucho más costoso que como donde lo vendían antes, y además tienen que ofrecerlo con unos descuentos elevados que al final lo que llega a Rusia es como la mitad del valor comercial del crudo, que es más que todo Ural de 30 grados, que es de alto valor comercial. El resto del mundo pues es insignificante. Estos dos son los dos decisores. Entonces esa es la situación en la parte. Quiere decir que entonces de facto dejamos de tener movimiento de crudo y gas a través de la frontera de Rusia, lo que es una especie de cortina de hidrocarburo en vez de hierro esta vez, y que va a ser cerrado totalmente si la Comunidad Europea cumple con su plan en febrero del año que viene. Y para el final de este año ya no habrá compra de crudo. Los 1.2 millones supuestamente van a no hacerse, a menos que haya algún cambio en los gobiernos particulares, que podría ser el gobierno nuevo de Italia, que decida no honrar la decisión de sancionar el crudo ruso, o el de Hungría, mi ex patria, que siempre ha sido viento en contra. Entonces, bueno, dependiendo de esos pequeños detalles, esta caricatura está en sitio. Ok, entonces entremos en la parte de la transición energética, porque al fin y al cabo eso es la que realmente ha definido muchos de estos. Inclusive yo pienso que la invasión es un producto de la crisis, y el crisis tiene mucho que ver con la transición energética. Entonces, la transición energética, la parte energética, es una cosa muy compleja que se está estudiando desde hace mucho tiempo, y realmente consiste en una cosa que se dio a llamar como trilogía energética. Y la trilogía energética es tener seguridad energética, tener equidad energética y tener sustentabilidad ambiental. Y esos son los tres pilares, y no se puede mantener uno o el otro, sino que hay que distribuir los esfuerzos en los tres pilares. Lo que ha pasado en los últimos años, que se ha concentrado la mayor parte sobre todo los países desarrollados, en este pilar de sustentabilidad, y eso representa las necesidades de 700 millones de personas que viven en los países desarrollados, pero deja por fuera a 7.000 millones que viven en los otros países que no son desarrollados, que están dependiendo de esta parte y de esta parte. Entonces, la otra cosa que quería significar o mostrar es que cuando la gente habla en transición energética y habla de reemplazar combustibles fósiles por combustibles renovables, generalmente se refiere a la parte de generación eléctrica y a la parte de combustibles. Pero resulta que la industria petrolera y gasífera es mucho más compleja que esa, porque la producción de esos dos materiales o hidrocarburos va a las refinerías, donde sí se producen los combustibles del que estamos hablando, pero también gran parte va a plantas sofisticadas petroquímicas que producen una serie de productos, aquí lo muestro en intermedio, pero al final son productos que nos tocan la vida a todo el mundo todo el tiempo, y que son prácticamente todo lo que utilizamos. Son tinta, resina, adhesivo, colorante, fertilizante, fibras, nylon, todo, ¿no? Entonces, reemplazar esto no es tan fácil como simplemente hacer unos parques eólicos para reemplazar gas que va a una planta de generación eléctrica. Entonces, bueno, analicemos lo que ha hecho la transición energética. Identificó que los gases de efecto invernadero tenían que eliminarse porque causaban calentamiento global. Confrontó a los renovables con los renovables, que yo pienso que es un error, porque lo que tenía que confrontar es al CO2. El enemigo no es el petróleo y el gas, sino el CO2, ¿no? Hizo un cronograma que aparentemente trató de ser más rápido de lo que se podía hacer, y trato de significar esto aquí. El señor está tratando de atravesar el puente antes que el puente esté hecho.
Y esa es una de las cosas que creo que caracterizó la aceleración de la transición. La confiabilidad tampoco fue bien analizada porque no hay, por los momentos, tecnológicamente no se puede vivir solamente de energía renovable, porque tiene que tener sustento de confiabilidad de la parte no renovable. Y la tecnología no está al día todavía en lo que se va a necesitar. Yo estoy seguro que va a haber formas de almacenar energía eléctrica en el tiempo, pero todavía no lo hay. Y también es importante saber que va a haber otros desarrollos tecnológicos por el lado de los fósiles, donde se va a, y lo voy a mencionar posteriormente, se va a secuestrar o se va a recoger el CO2 emitido para ser guardado en viejos yacimientos y yo lo voy a mostrar en un momento. Entonces, el financiamiento ya lo hablamos, tener un prejuicio para qué tipo de energías voy a subsidiar o a financiar ha sido negativo para la situación global y obviamente administrar justicia prioritariamente en unas áreas y no en otras es también un problema de la transición energética. Entonces nos encontramos en un punto donde que llamamos encrucijada ambiental, donde yo puedo seguir aquí por este camino, donde simplemente sigo tratando de eliminar los combustibles fósiles, o me voy por este otro lado, donde es un escenario de adaptabilidad, donde todos los fuentes de energía contribuyen y que cada uno tiene que hacer su cuota aparte para eliminar la generación o emisión de CO2. Y yo creo que es muy importante darse cuenta de que este es el camino que nos va a llevar a Puerto Seguro. Como les mencioné, uno de los problemas que suscitaron la crisis energética fue que la caída de la demanda durante el COVID fue aprovechado para tratar de imponer una agenda que rápidamente reemplazara fósiles por no fósiles. Y ese era un plan donde, bueno, aquí está escrito, pero básicamente aceleraba todas las cronologías y aceleraba el reemplazo de coches de combustión interna por coches eléctricos y una serie de cosas similares. La economía circular, que sí me parece que en cualquier escenario está, y la reforestación, pero entonces resulta que eso no se pudo hacer y fue más bien, para no hablar claro, fue más bien el causante de algunos de los problemas que se suscitaron a través de la crisis energética. Una de las típicas cosas que la gente no piensa cuando uno le dicen, en cualquier propaganda de televisión hoy en día tú ves que dice que los carros de combustión interna son muy grandes y que emiten CO2, mientras más grande más CO2, y que los carros eléctricos son de un tamaño intermedio y que no emiten CO2. Eso es verdad. Esto en el showroom es así, ¿no? Pero resulta que si tú miras un poco más allá del sitio de venta y incorporas toda la cadena de construcción y en ambos casos, resulta que en este caso el consumo energético es muy superior a este caso, porque aquí tienes que hacer unas baterías que tienen litio, que hay una cantidad de cobre, de cobalto, de níquel, de una serie de cosas que aquí no hacen falta. Y además, hoy en día, la generación eléctrica en España es 50%, 45% renovable, pero en otros sitios es mucho menos. Entonces, realmente, cuando tú estás cargando tu carro, tu coche, no estás realmente libre de CO2, sino que estás utilizando CO2 que se usa. Entonces, si uno hace un cálculo de cómo se comparan dos coches del mismo tamaño y la misma autonomía, resulta que el factor inicial del CO2 acumulado en la fabricación es menor y por lo tanto el coche tiene que llegar a 180,000 kilómetros de utilización antes de que los números se empiecen a emparejar. Entonces quiere decir que hoy en día
comprar un coche eléctrico no tiene sentido ambiental. En todo caso, uno híbrido sí tiene cierta lógica, pero eléctrico. Ahora, eventualmente en 10 años sí, va a ser perfecto porque va a ser 100% de generación eléctrica sin emisión y entonces sí tiene sentido. Pero hoy en día no tiene ninguna emisión, excepto que uno no puede llegar al centro de la ciudad porque lo tiene prohibido, ¿no? Ok, entonces el otro tema de importancia por el otro lado, ¿so? Ajá, ok, es lo que se da a llamar por su, bueno, en inglés y en español es igual, es CCUC, US, es captura de carbono, utilización y secuestro. Entonces hay una tecnología desarrollada que ya existe en plantas comerciales y que todavía va a haber muchísimo mejores y más eficientes, pero la idea es de que en los centros donde hay emisiones concentradas de CO2, se capture el CO2, se lleve por, ya sea a través de ductos o otros métodos de transporte, a las áreas donde ha habido producción petrolera y gasífera y hay yacimientos agotados, y entonces se inyecte y se guarde en forma permanente en esos yacimientos, o inclusive más económico todavía, que se usen yacimientos que están en una etapa intermedia y se use la inyección de CO2 como mecanismo de aumento de factor de recobro y se produzca más petróleo y gas. Entonces, esta tecnología es para mí una clave fundamental del proceso de aquí en adelante, porque esta es la que eventualmente va a producir petróleo y gas verde. Ok, entonces cada país, cada centro debe utilizar un modelo donde analiza qué es lo que debe hacer, porque debe utilizar una combinación apropiada para llenar la demanda de producción de energía no renovable y renovable. Esta emite CO2, yo estoy asumiendo que esta, aunque sí lo emite, pero no es el mismo nivel y por lo tanto no lo muestro. Entonces, si yo tengo las políticas energéticas apropiadas, entonces eso me permite que haga económicamente la captura del carbono y lo secuestre permanentemente del sistema. Me permite tener precios aceptables y tener un ahorro energético, que a su vez entonces redunda en una mejora en la intensidad energética que junto con la economía me va a retroalimentar la demanda primaria, y ahí puedo nuevamente calcular qué nivel de renovable y qué nivel de no renovable puedo utilizar. Entonces, este es un modelo que se usa en muchos países y que debe ser utilizado para determinar cuál es la mezcla energética apropiada para cada región, país o sitio. ¿Cuáles han sido los efectos de la crisis energética? Bueno, los efectos, el primero es cuestionamiento de la globalización. La globalización está hecha para países que son amigos, no países en guerra. Entonces, hay una revisión del concepto de globalización, no solamente porque Rusia invadió a Ucrania, pero vemos que hay amenazas de China, Taiwán, de amenazas entre Irán e Israel y otros países que obviamente no son propensos para mantener una situación de globalización. Hay un reanimamiento político por los sucesos, por ejemplo, los países de lo que era la Unión Soviética en el sur de Rusia, bueno, están ahora danzando hacia China en vez de a Rusia, entonces hay un juego geopolítico que obviamente está en pleno desarrollo. Entonces, la respuesta, hay que tener un rediseño de la transición energética, porque una de las cosas importantes que concluimos es que la seguridad energética está otra vez en el frente de las necesidades, y todo el mundo quiere estar seguro de que no se expone a la situación que Alemania se expuso. La tecnología pues tiene que resolver el problema del almacenamiento y del secuestro de CO2, que yo estoy seguro que en términos de los años siguientes eso va a suceder. Y entonces, como lo dije, cada país tiene que decidir su mezcla energética aplicable para cada sitio.
Para no dejar a España fuera, esto es lo que yo pienso de la situación y las necesidades de España. Este país, como ustedes todos saben, no tiene reservas de gas ni petróleo, tiene algo de carbón. Con el carbón entiendo que abastecen como 30% de la demanda o la utilización total de carbón. En gas no hay ninguna producción y en petróleo hay una pequeña, minúscula cantidad que creo que se produce en el área al norte de Burgos. El país está conectado con gasoductos a África que obtienen el gas de Argelia y cuenta con 7 plantas de regasificación, que es el país que está mejor equipado en Europa para obtener gas licuado. También tiene 10 refinerías con una capacidad de 1.2 millones de barriles de procesamiento por día, que también y las refinerías son de conversión profunda. Esta es una estadística bastante buena, que la generación eléctrica en España es 45% renovable y 55% no renovable, y que cada año ha estado subiendo. O sea que es de esperarse que para el año 2025 o 2024 esto esté en 50-50. Hay una cosa que es muy controversial, que en la geología española, al norte del país, sobre todo en la cuenca de Vasca y de Pirineo, hay presencia, se conoce que hay presencia de roca sedimentaria madre, o sea, lo que llaman lutita, rica en material orgánico y que podría ser explotado para gas en forma de lo tan criticado ¿cómo se llama? Pozos horizontales y fracturamiento hidráulico. Eso está contra la ley, en este momento está prohibido, pero nunca nada, en la ley nunca nada es perenne. El Reino Unido acaba de cambiar sus normas y ahora permiten el fracking. Y yo pienso que no sé cuán difícil es cambiar, pero yo creo que España por lo menos debería hacer un trabajo de cuantificar cuánto es lo que hay ahí, cuánto es recuperable. Y por los mapas que ha hecho los geólogos españoles, parecería que es razonablemente seguro que hay cantidades importantes de gas de lutita. Bueno, entonces el objetivo, pienso, de España es utilizar una mezcla energética que le aporte la máxima confiabilidad y le dé el menor riesgo de dependencia. Y claro, como todo prácticamente depende del exterior, bueno, lo que tiene que hacer es tenerlo distribuido en muchos suplidores. Por ejemplo, no depender totalmente del gas argeliano, sino tener gas licuado, y eso es lo que realmente está pasando. Y también hay planes de producir hidrógeno verde que con una extensión de plantas solares y parques eólicos tan grande, parecería que eso tiene una forma de convertir la energía que se perdería de otra forma, convertirlo en una forma movible para el transporte o para, ¿cómo se llama?, ahorro, ¿cómo se llama?, almacenaje de energía. Ok, entonces, bueno, ajá, ¿y dónde va la crisis energética? Entonces, bueno, la única forma de yo hacer una especie de estimación es decir, bueno, déjame ver cuáles son los escenarios más probables, ¿no? Entonces, el escenario, yo hice 3 escenarios que pueden ser muy diferentes a la que ustedes pueden imaginar, pero los 3 escenarios, el primero es que Ucrania gana la guerra, se deshace de la invasión rusa y que vuelva a las fronteras de 2014. Yo pienso que Crimea no está en la discusión y que por lo tanto volvería a 2014, que ya Crimea era de los rusos, porque eso tiene una serie de razones históricas y estratégicas, y yo creo que no sería
normal o lógico asumirlo en un escenario de esto. Este escenario básicamente lo que dice es que por la falta de moral y pérdida de equipo bélico y de personal de Rusia, versus lo determinado que están los soldados ucranianos y la ayuda que reciben del Occidente, pues logran reconquistar el Donbass, y entonces Putin pierde apoyo político, tiene que negociar, se retira de los ocupados, y probablemente Putin en el periodo de un tiempo desaparece como jerarca, pero ese obviamente es, como dicen los americanos, wishful thinking, ¿no? Pero en todo caso, este escenario, eso es lo que dice, y entonces al pasar eso, pues se levantan las sanciones y va a haber una reconexión de los mercados tradicionales, siempre dejando por fuera la parte, vamos a decir, de seguridad energética, que creo que por lo menos los alemanes no creo que van a volver a meterse en ese rollo. La segunda es que la guerra se estanca y que simplemente la ayuda de Occidente a Ucrania y la falta de gente adicional por los decesos en la guerra hace que cada uno pueda mantener su sitio, pero no hay una resolución o un bando victorioso. Entonces, eso quiere decir que Rusia se toma el Donbass y lo mantiene como ahorita, que mañana creo que lo van a anexar, y la crisis energética persiste porque las sanciones, ya hoy oyeron que la Unión Europea anunció que iba a hacer sanciones adicionales o incrementales por precisamente la anexión eventual al territorio ruso de la parte este de Ucrania. Y entonces esa situación de crisis energética se mantiene hasta que el Medio Oriente logre activar reservas adicionales y pueda suplir el mercado internacional, en cuyo caso pues empiece a normalizarse la crisis. Este escenario le da más fuego a la inflación y por lo tanto presiona todos los bancos centrales para seguir subiendo tasas y haciendo cosas para controlarlo. Y la tercera, que es un caso, bueno, lo pongo ahí, y hoy en día es poco probable pero factible, que es que ante la imposibilidad de ganar, Putin atienda a los llamados de los ultranacionalistas y termine bombardeando parte de Ucrania con estas cosas que ahora llaman bomba nuclear táctica, que son pequeñas y que no hacen tanto daño, pero eventualmente es una bomba nuclear, y por lo tanto estoy seguro que el Occidente pues no se va a quedar sentado viendo. Entonces eso puede expandirse a cualquier nivel, y bueno, eso es el escenario apocalipsis y muy difícil de predecir cómo se para, porque no creo que sea una repetición de Japón, porque en ese momento pues solo un lado tenía el armamento, mientras que aquí hay una cantidad de gente que lo tiene. Entonces, estas son mis predicciones de precios para estos tres escenarios. En el escenario primero, donde gana Ucrania, los precios altos se van erosionando a medida que vuelve a entrar Rusia en transacciones normales, a medida que se levantan las sanciones, y se estabiliza alrededor de los $80 por barril, que es un precio aceptable tanto para consumidores como productores, y que permite desarrollar mayor cantidad de petróleo en diferentes partes del mundo. En el segundo caso, por las continuadas tensiones, los precios siguen elevados hasta que en un par de años los países de la OPEP, principalmente Arabia Saudita y los Emiratos, ponen suficiente crudo en el mercado como para ir reduciendo y tendiendo a este precio bajo. Ustedes seguramente habrán visto que los Emiratos ya hicieron un plan de aumentar la producción sustancialmente, y inclusive han empezado si uno ve
la actividad de taladros ya están aumentando la actividad y yo creo que esto sí va a pasar, ¿no? Este escenario pues ni siquiera lo terminé porque, bueno, ahí se van a disparar, cuando caiga la primera bomba nuclear, se van a disparar los precios, todo el mundo va a estar, y no sabemos porque si, por ejemplo, en esa intercambio de bombas también se bombardean facilidades petroleras, como por ejemplo los de Arabia Saudita, entonces, bueno, realmente esto puede ir a cualquier lado y simplemente ese apocalipsis no se puede predecir. En el gas, simplemente no voy a entrar más de, pero es la misma situación del gas, y en el gas aquí hay una mayor efecto, aquí en el primero, porque empieza a fluir el gas ruso que estaba, por cierto, que empieza a fluir por tierra, porque ahorita seguramente vieron que los dos oleoductos submarinos han sido atacados por drones, algo así, pero en todo caso los dos tienen varios sitios donde han sido dañados y que tomará bastante tiempo para arreglarlos. Ok, finalmente para resumir toda esta verborrea que les presenté, el manejo del trilema energético requiere que se equilibren sus tres pilares. Tenemos que mirar todo el mundo y no solamente los países desarrollados, y la confiabilidad del suministro. Los combustibles fósiles, bajo cualquier escenario que yo he podido ver, y no porque yo sea de origen petrolero, se mantienen por lo menos muy vigentes por las dos próximas décadas. Hasta los años 45 y creo que hasta 50, pues van a ser un elemento muy importante de la dieta energética mundial. La cronología de transición está siendo reformulada y tiene que adaptarse a las demandas de disponibilidad y las situaciones geopolíticas, porque la seguridad energética va a estar bajo cualquier escenario en el centro de las decisiones. Los avances tecnológicos obviamente ayudarán a descarbonizar el mundo. Yo ya mencioné eso, y yo pienso que los escenarios apocalípticos ambientales, de que se hunde el mundo debajo de las aguas del mar, eso tiene muy baja probabilidad, y su uso realmente es para asustar a la gente y cuadrarlos en una línea específica política o económica. Y finalmente, bueno, España, menos afectada energéticamente por la invasión rusa a Ucrania, pero está expuesta a la dependencia foránea, y yo pienso que una de las cosas de relativamente bajo costo y de mucha importancia sería que si identifican o confirman las reservas que están en el subsuelo español en el norte del país. Y con eso, bueno, yo creo que los agoté. Había una más, pero era para darles las gracias. ¿Cuál la siguiente? Ahí, esa era. Y aquí, sí pueden ver que hay coexistencia de las tres fuentes que están siendo muy discutidas actualmente. Si tienen alguna pregunta.
Sí, primero déjeme empezar por decirle que creo que usted ha sido muy optimista con los políticos venezolanos. Pero contestando la pregunta en sí, sí, bueno, resulta que estamos en una coyuntura muy particular en Venezuela, donde hay interés de producir petróleo, tanto por el gobierno o el régimen actual, como por los países alrededor, llámese Estados Unidos, y por lo tanto todo el mundo tiene algún interés en tratar de cambiar la situación. ¿Por qué es eso? El régimen necesita desesperadamente tener ingresos adicionales. En la actualidad su capacidad de exportación se ha reducido enormemente, no solamente porque da descuentos al vender en el sureste asiático, sino además la competencia rusa de los crudos en el sureste asiático ha desplazado parte de lo que Venezuela. Entonces, Venezuela ahorita no está colocando la totalidad de los crudos que tiene. Entonces, obvio que el régimen tiene altísimo interés en cambiar las cosas. Estados Unidos también tiene gran interés, primero, para empezar a producir mayor cantidad de petróleo para compensar por los recortes de Rusia, pero además es una especie de interés global de recuperar un país con grandes reservas que está cercano a su influencia. Y entonces sin embargo, el problema es político. ¿Por qué político? Porque resulta que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, sino reconoce a un señor que es el presidente interino que se llama Guaidó. Entonces, para poder conciliar de hablar con Maduro, estando reconociendo otro presidente, requiere que cualquier cambio esté condicionado a apertura entre los dos bandos en pugna en Venezuela. O sea, ellos quieren que se reúnan y que decidan un camino para llegar a elecciones verificables, presidenciales y de Congreso en el año 2024. Y eso que parece una cosa como muy sencilla, porque coño, en todos los países lo que quieren es tener elecciones y alternabilidad. Bueno, eso en Venezuela no se ha podido lograr. Entonces, yo pienso que las condiciones, y sobre todo dependiendo cómo se va a mover la situación en Ucrania, eventualmente tiene que llegar a algún cambio. El cambio que más obvio que se está viendo ahorita es que Estados Unidos dijo, si ustedes se reúnen en México y empiezan a hablar de democratización y de elecciones libres, yo estoy dispuesto a hacer una revisión de las sanciones. Y la revisión más obvia es que Chevron, que es una de las empresas insignes americanas y que es una de las grandes en Venezuela, yo le doy una licencia para que pueda comercializar crudo venezolano y eventualmente una licencia para que trabaje y aumente la producción. Entonces, eso tendría un resultado obvio porque desde el día 1 podría colocar los barriles que no está colocando en el sureste asiático en el mercado americano a precios normales, ¿no? Y entonces le entraría una cantidad de dinero grande al régimen. Pero el gobierno americano también está tratando de que eso sea reglamentado de cierta forma, de que parte de los ingresos adicionales van a fines humanitarios. Y, bueno, usted sabe cómo los políticos pueden complicar cosas relativamente sencillas, ¿no? Entonces, de inmediato no parece haber algo que va a pasar. Pero yo pienso que las necesidades van a obligar al gobierno de Maduro a aceptar ciertas condiciones y entonces va a haber alguna, no una cosa mayor. Recuerda que Venezuela, si usted eliminara a los políticos y pusiera gente que realmente quiere desarrollar el país, en el tiempo de 7 años, podría llegar nuevamente a producir 3 millones de barriles. Y eso no es un número que yo inventé, sino que
como dijo Ariel, yo estuve trabajando en el Plan País y el Plan País eso es lo que dice. Si bajo el escenario de que todo funciona políticamente, yo puedo, empezando relativamente modesto, pero puedo llegar a los 3 millones de barriles, lo cual es ya ahí es una cosa importante dentro del escenario mundial. Entonces, el problema es pues, que uno tiene que ponerlo a merced de las discusiones políticas. Entonces, yo creo que 3 millones es una exageración, visto la situación que hay, pero sí podría empezar a cambiarse a principios del año que viene y a finales del año que viene llegar a 1 millón de barriles, algo así, ¿no? Pero tiene que haber necesidad para que el régimen acepte concesión. El punto, perdón, el punto de gas, Venezuela tiene enormes reservas de gas libre, además de gas asociado, que están descubiertos hace 40 años y que no han sido tocados. Entonces, esa es otra área que en principio puede ser simplemente utilizado para suplir gas a Colombia y a gas a Trinidad, pero eventualmente puede ser utilizado para suplir gas a otras instancias. Por ejemplo, en Trinidad hay una planta de liquefacción que por falta de gas opera a menos de mitad de su capacidad. En cambio, Venezuela podría llevar gas a Trinidad, aumentar a capacidad la liquefacción en Trinidad y Trinidad venderlo entonces a Europa. O sea que hay una serie de cosas que deben pasar, no han pasado por problemas políticos, pero que por cierto, pienso que los problemas políticos en parte se deben a la cercanía del gobierno venezolano con Rusia. Si el escenario es de que Rusia pierde la guerra y por lo tanto Putin pierde poder, es posible que mucho más rápido se den los cambios en Venezuela. ¿Qué break-even tiene el petróleo? ¿Qué coste es? Mire, No, le está preguntando dos sí, cosas de Venezuela. Eso es un número difícil de, no, se lo voy a decir, pero es difícil. ¿Por qué? Porque a los niveles de producción de hoy en día, que son 650,000 barriles, el overhead es increíble, pero si yo llevo a la eficiencia, vamos a decir, tradicional o normal de una industria petrolera y produzco los yacimientos como son hoy en día, con las tecnologías de hoy en día, entonces yo puedo tener un costo de producción que va a ir bajando a medida que el volumen aumenta entre 12 y $8 por barril. Eso, O sea que ¿eso incluiría la inversión o? Sí, eso es el full cycle. Y la razón de eso, porque yo estoy seguro que le impresionó por lo bajo que es, la razón para eso es porque Venezuela es un país que es un brownfield gigantesco. Venezuela no es como Guyana o Brasil, que para desarrollar reservas descubiertas necesita hacer una inversión billonaria, sino Venezuela, todas las reservas o la mayoría de las reservas están de alguna forma ya en desarrollo y por lo tanto para empezar a producir lo que necesita es hacer más pozos inteligentes y por lo tanto el ciclo en la cual tú puedes incorporar producción en Venezuela es muchísimo más corto que en la mayoría de los sitios. El plan país este que yo le menciono se basa en producir los crudos más baratos desde el punto de vista de costo de producción y más rápido desde el punto de vista del ciclo de inversión. ¿Qué proporciones bitumen más o menos? Mire, Venezuela dice oficialmente que tiene 303,000 millones de barriles de reservas. Eso no es exactamente cierto porque eso fue una manipulación de las reservas de la faja. Y esa manipulación se hizo por razones políticas. Se quería que el número resultante fuera mayor al de Arabia Saudita, que es 296. Tan sencillo como eso. Entonces, pero si uno ajusta las reservas de la faja por valores técnicamente aceptables y conocidas, la faja ha producido millones de barriles. Entonces, las reservas probadas de Venezuela son alrededor de 120,000 millones, todavía una cantidad gigantesca, parecido a las reservas de Irak, ¿no?
Entonces, ¿qué porcentaje? Bueno, de esos 120, 80 es de la faja, pero en la clasificación de bitumen es una clasificación que no necesariamente encuadra en Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando uno dice bitumen piensa que es algo que no fluye, sino como en Canadá, que cuando uno perfora el pozo no fluye a la temperatura del fondo del pozo, pues eso es sólido. En Venezuela, por donde estamos y por el gradiente geotermal mayor, en Venezuela los pozos de la faja fluyen. Entonces, de esos 80 mil millones de barriles de crudo extrapesado de la faja, 60 o 65 son crudo extrapesado que fluye. Y el resto, 15, 18, que están en la parte más occidental de la faja, son de 6, 7 grados que pueden clasificarse bitumen porque realmente no tendrían que inyectarse vapor y eso no sería cosa para que fluyan. Entonces, 60, 65 mil millones de crudo extrapesado, 30 mil millones de crudo mediano y liviano, que son más que suficientes para llevar la producción a 3 millones de barriles. Hay gente que menciona 8 millones, eso es físicamente podría ser posible, pero ¿por qué tú vas a desarrollar 8 millones cuando va a caer y la costo de la infraestructura va a ser inutilizado en un par de años? Entonces, 3 millones es un número que debería ser el objetivo de Venezuela y que yo creo que relativamente fácil lo puede ser, dadas las condiciones políticas y económicas, porque recuerda que, por ejemplo, hoy en día la ley de hidrocarburos es una cosa totalmente aberrante desde el punto de vista de economías. O sea, el government take es 90%. Entonces, con 90% no es competitivo. Entonces, pero todo el mundo sabe, y hay una nueva ley que se ha estado discutiendo donde el government take baja por debajo del 50% y Venezuela puede ser competitivo en el mercado mundial si las leyes y la política lo permiten. Gracias. Hola, yo soy Ángel Hernández. Muchas gracias por la presentación. A A usted. mí me ha resultado muy interesante. A mí me gustaría preguntarle cuál es su opinión con respecto al precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista. En general, en Europa, los mercados están razonablemente relacionados, a excepción de España, que somos una isla. El precio ahora mismo está 6 veces o 5 veces más que estaba hace un año y las consecuencias para la economía son devastadoras. Entonces, Sí, me gustaría escuchar sus reflexiones de cómo va a ser la evolución. yo se lo puedo decir porque yo también estoy pagando electricidad en mi casa, ¿no? No, pero yo creo que es muy ingenuo pensar que, no sé, una casa que se gasta al año 1.000 euros, 1.500 en electricidad, que pares a pagar 2.000, creo que el verdadero problema es el desgarro, el destrozo que hace en la economía y la falta de competitividad. Entonces me gustaría entender, no sé, que comparte usted sus reflexiones, pues para ver cómo puede evolucionar esta situación. Yo no soy experto en la materia y podría decir que no, pero sí le quiero decir que yo pienso que una parte que es muy importante en lo alto que están los precios es la necesidad precisamente de tener una base disponible de generación con combustibles fósiles, aunque no se utilice porque se está usando los renovables. El hecho de tener que tener esa inversión inutilizada hace que los costos promediados sean muy altos y obviamente el costo del gas hoy en día está totalmente desproporcionado porque piense que en Estados Unidos, que es un mercado relativamente libre, el precio del millón de BTU había llegado a 10, pero ahora está como en 7. Mientras que en Europa está hablando prácticamente un factor de 5 a 8 por encima de Estados Unidos y no hay razón para que eso sea el caso, teniendo producción en el Mar del Norte, recibiendo gas licuado de Estados Unidos que cuesta menos de $10 el millón de BTU. Entonces, yo creo que es una combinación, pero también creo que la forma como el gobierno calcula y define los costos, yo creo que tiene mucho que ver. Pero sí pienso que el hecho de tener las dos fuentes, que uno protege al otro para no tener cortes, es un parte importante del costo.
Bueno, entonces le doy las gracias. Si tienen alguna pregunta que se le ocurra después, bueno, Arilo tiene mi teléfono y mi dirección y encantado le contesto si me hacen una pregunta. Y para la próxima vez me voy a traer uno mío de esto.